cantar, alabar al Señor, hermano. Me recuerdo esos tiempos cuando tenía una vieja guitarra. Me encerraba solo en mi cuarto y le cantaba al Señor hasta el cansancio y le adoraba con todo mi corazón. Me deleito en adorar y bendecir su nombre, me deleito en cantarle. Hay un canto que le estoy componiendo al Señor. Dios me ha dado la bendición también de poder componer cantos, inspirarme en Dios. Y uno de esos dice así: me deleito en adorarte, oh majestad. Me deleito en adorar tu santidad. Me deleito en adorar. Me deleito en adorar. Y el coro dice así: tu santidad me provoca adorar, me provoca adorar, me provoca adorar. Tu santidad me deleita una vez más, me deleita una vez más, me deleita una vez más. Tu santidad. Aleluya. Y me inspiré, hermano, en ese canto porque eso es cierto. El estar en la presencia del Señor le inspira a uno esa alabanza, esa adoración. Uno no quiere parar de adorarlo, uno no quiere parar. Cuando Dios se manifiesta con esa solemnidad, con su presencia, hermano. Y el canto dice también, lo estoy componiendo, dice: así como la mujer que el perfume derramó a sus pies, y derramó su corazón, así hoy mi corazón se derrama ante tus pies. La, 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 la. Gloria al Señor, hermano. Gloria al Señor. Hermano, si Él lo recibiere todo, no te preocupes por todo lo demás. Amén. Si Él recibe tu alabanza y tu adoración, porque por Él nos reunimos, hermano. La palabra del Señor dice que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, hermano. Sé un adorador. No seas un creyente más. Conócele a Dios y serás un verdadero adorador. Damos gracias al Señor. Bendecirles una vez más por el privilegio que Dios nos da, hermano, de poder nosotros estar en esta gracia. Ay, la verdad, hermano, es que a veces uno no valora esta gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Cosas dice que anhelan ver los ángeles. Y sobre todo esta salvación tan grande, a mí me toca mucho, hermano. Dice la Escritura de que Dios no socorrió a los ángeles que pecaron, que transgredieron, que se rebelaron. No los socorrió, hermano. Mira, más dice que a los hijos, a sus hijos, nosotros, Dios nos socorrió y nos dio esta salvación tan grande, hermano. Los ángeles caídos, los demonios no tienen esperanza, hermano. Pero nosotros, por eso dice, porque de tal manera Dios nos amó, hermano, que nos dio su salvación. Caímos, pecamos, nos rebelamos contra Dios, hermano. Pero Dios, ¿por qué? Porque somos sus hijos. Wow. Valoremos, hermano, esta salvación tan grande. Y valoremos sobre todo su palabra, porque por ella nosotros somos salvos, por ella nosotros somos bendecidos, por ella nosotros somos libertados, hermano. La palabra del Señor dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conoceréis la verdad de la palabra de Dios y esa verdad nos hará libre, hermano. Esa
palabra de Dios, bendita palabra, es la que nos da libertad, hermano. Y hemos estado meditando, ¿verdad?, en estos 2 últimos domingos acerca de los beneficios de prestar atención a la palabra de Dios. Y hoy quiero llevarte, hermano, como introducción al libro de Primera de Samuel, en su capítulo 15, en su versículo 22. Primera de Samuel, capítulo 15, en su versículo 22. Vamos a entrar directamente al mensaje del 22 al 23. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Capítulo 15, 22 al 23. Mira lo que dice, hermano. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios. Y oiga bien, hermano, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Oiga bien, esto es Samuel, que él está exhortando, que él está corrigiendo, él está decretando esta palabra a Saúl. Saúl, que él desobedeció el mandamiento. Y les dije la anterior vez, hermano, que cuando uno desobedece el mandamiento de Dios es porque algo sucedió antes. Y eso, lo que sucedió, fue que nosotros no prestamos mucha atención. Y esa es la razón por la cual a veces nosotros caemos en errores y no hacemos bien las cosas. ¿Por qué? Porque no prestamos atención. Yo tengo mi negocio, tengo mi trabajo, y a veces les digo a mis trabajadores, por favor, y les explico, y les digo: hagan esto, hagan esto, hagan esto. Y después al rato ellos me están llamando de que han cometido errores y todas esas cosas. Y luego cuando voy y me doy cuenta es que yo le digo: te dije que hicieras así, esto así y esto de esta forma. Y luego me responde y me dice: yo no escuché que usted dijo eso. No, sí les dije. El problema fue que no prestaron atención. Y ese es el punto, hermano, que a veces Dios nos está hablando a nosotros. Por eso es que Él pide toda nuestra atención para que nosotros podamos estar atentos a lo que Dios, porque de su palabra, de ese consejo, hermano, va a depender nuestra vida, va a depender nuestra salvación. Por eso la palabra del Señor dice: lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Debemos estar atentos, hermanos, atentos cuando Dios nos está hablando, hermano. En estos momentos debes estar atento tú, que no te distraiga nada del oír el consejo, el mensaje y la palabra del Señor. Así es que, hermano, y eso fue lo que le sucedió. El no prestar atención, hermano, el no prestar atención a algo o a alguien, oiga bien, hermano, demuestra la poca importancia hacia ese algo o hacia ese algo, hacia ese algo o hacia ese alguien. El no prestar atención denota la poca importancia, el poco valor que nosotros le estamos dando. La pregunta aquí es: ¿qué valor es para ti y para mí la palabra de Dios? ¿Qué valor es para ti y para mí Dios? Porque Dios es la palabra y la palabra es Dios. Cuando nosotros, hermanos, menospreciamos el mandamiento de Dios, cuando nosotros menospreciamos la palabra de Dios, hermano, no estamos menospreciando en sí su palabra, sino que estamos menospreciando directamente a Dios. Y Dios es nuestra vida. Él es la palabra y Él es la vida, hermano. Por eso nosotros debemos estar siempre atentos a la palabra de Dios. Debemos estar siempre leyendo, escudriñando, porque ella es nuestra vida, hermano. Ya lo hablamos la anterior vez. Cuando nosotros, hermanos, no prestamos atención, en otras palabras, lo que nosotros estamos haciendo es que así solamente importa lo que mostramos es: aquí solamente importa lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que yo hago.
y nos vamos por encima del mandamiento de la palabra de Dios. Y ese es un problema, hermano. Ese es un problema. Y ese fue el problema que cometió Saúl. Él quería hacer las cosas como él pensaba, como él creía y como él quería. Ya más de una vez Samuel le había advertido de esto. Esto era la segunda o la tercera vez, creo. Porque Dios es así, hermano. Dios nos da una oportunidad, Dios nos da otra oportunidad, Dios nos da otra oportunidad, Dios nos da otra oportunidad. La palabra del Señor dice, el apóstol Pedro le dio al Señor Jesucristo: ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? 7 veces. Y el Señor Jesucristo dijo: no te digo 7, sino que 70 veces 7. Pero el hecho de que Dios nos perdone, hermano, no significa de que nosotros no vamos a hacer nada al respecto. Debemos de nosotros de esforzarnos. Lo vamos a leer más adelante, hermano. No es fácil leer, meditar la palabra del Señor, hermano, pero Dios nos manda que nos esforcemos, y lo vamos a ver más adelantito. Quiero decirte este pensamiento, hermano, que lo escribí. Cuando el hombre pone en poco, dice, cuando el hombre pone como pauta sus ideas y pensamientos por encima del consejo de la palabra de Dios, siempre estará destinado al fracaso. Esa es la razón por la cual, hermanos, los pueblos, las naciones, todas aquellas que se han apartado de los estatutos, de los mandamientos de Dios, hermanos, están acabando en miseria, en pobreza, en destrucciones, porque se han apartado del mandamiento de Dios. Todos ellos quieren poner como pauta sus ideas, sus políticas, sus ideologías y todas esas cosas, y no se dan cuenta que se están destruyendo a ellos mismos. ¿Por qué? Porque han puesto a un lado el mandamiento de Dios, los estatutos, su palabra. Es el fracaso del hombre, hermano. Va destinado al fracaso. Y nosotros como pueblo, hermano, como hijos de Dios, que nosotros tenemos el conocimiento, el temor de Dios en nuestra vida, jamás nosotros debemos de apartarnos. Esta palabra debe ser, como dice uno de las cláusulas de las asambleas de Dios, hermano, que la palabra es nuestra norma de fe y conducta. Eso es lo que debe ser la palabra del Señor, hermano. Es la que nosotros nos guía, nos dirige, nos contriña, nos saca a nosotros, nos pone nuevamente el pie en el camino. Así es la palabra y así debe ser la palabra de Dios, hermano. Nosotros debemos ser instruidos y guiados es por la bendita palabra del Señor. Nosotros primeramente, los que somos hijos de Dios. En fin, el mundo no conoce a Dios, pero nosotros que tenemos a Dios y conocemos la palabra de Dios, hermano, no nos rijamos por nuestras ideas, por nuestros pensamientos. Es que yo pienso así, es que yo creo así, es que yo hago así las cosas y yo no puedo hacer. No, hermano, debe hacerse como dice la palabra del Señor. Porque ella es la que nos guarda, ella es la que nos cuida, ella es la que nos protege, ella es la que nos sana y ella es la que nos prospera. La palabra de Dios, hermano, es la que prospera nuestra alma, nuestro espíritu y en todas las cosas. Por eso hoy vamos a meditar, hermano, en la cuarta razón, no recuerdo bien, del por qué nosotros debemos de prestar atención a la palabra de Dios. Sí, la cuarta razón. Y es porque solo la palabra de Dios, hermano, tiene el poder para prosperarnos en todas las cosas. Como le dijo Dios, el anciano, a Gallo, le dijo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Dios quiere prosperarnos a nosotros, hermano, en todas las cosas. A veces nosotros andamos enfermos, a veces nosotros andamos en dificultades, en problemas, hermano, pero es precisamente porque no estamos prestando atención a la palabra de Dios. Él ha prometido prosperarnos a nosotros, pero solamente Él nos pide a nosotros que nosotros perseveremos
en la palabra de Dios. Dios siempre, su deseo ha sido prosperarnos. Quiero llevarte al libro de Josué, capítulo 1, en su versículo 8. Mira lo que dice, hermano. Josué, capítulo 1, versículo 8. Mira lo que dice acerca de la palabra de Dios. Nunca se apartará, dice, de tu boca este libro de la ley. Si no, dice, oiga bien, hermano, sino que de día y de noche meditarás. De día y de noche meditarás. Y oiga, hermano, meditar en la palabra de Dios va más allá de solamente meditarla. Porque para uno meditar la palabra de Dios, antes debe haberla leído. O sea, en otras palabras, no solamente basta uno leerla, la palabra de Dios, sino que cuando la leamos, déjame decirte una cosa, hermano. Dios, es su voluntad que cuando nosotros leamos la palabra de Dios, le pongamos nuestra mente y nuestro corazón, porque solamente de esa forma nosotros vamos a poder meditar en ella. Me viene a la mente por qué el Señor Jesucristo dijo que he aquí que el sembrador empezó a tirar la semilla. La semilla es tipo de la palabra de Dios. Dice que una cayó entre espinos, otras en piedra y otras en buena tierra. Y me llama mucho la atención, dice que cuando la palabra de Dios cae en piedra, dice que el hombre al momento oye la palabra, pero luego se olvida. ¿Qué significa eso? Significa de que leyó la palabra, pero su mente y su corazón no estaban tan interesados en lo que Dios quería hablarle. Y así hay mucho pueblo, hermano. Hay mucho pueblo que solamente busca a Dios de una forma interesada para sus propósitos personales. Pero cuando nosotros, hermanos, buscamos a Dios de todo corazón porque queremos inquirir en Él, queremos conocerle a Él, queremos conocer su justicia, queremos conocer su amor, hermano, es ahí cuando nosotros ponemos nuestra mente y todo nuestro corazón y estamos atentos, y de esa forma es cuando la palabra de Dios entonces empieza a dar fruto. De lo contrario, nunca dará frutos. Nuestra atención siempre debe estar alma, mente, cuerpo, espíritu, hermano. Por eso es que leer y meditar la palabra de Dios, hermano, no es nomás por aquí darle una pasadita. No, es meterse, es escudriñar. Por eso la Biblia, hermano, no nos manda a leerla, dice escudriña. Y la palabra escudriñar es sumergirse, es investigar, es leer, meditar. Eso significa todas esas cosas. Por eso es que, hermano, a veces nosotros andamos todos raquíticos espiritualmente, faltos de fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cualquier problema, cualquier dificultad, nos desbarata. O sea, ¿por qué, hermano? Porque nosotros no nos estamos alimentando de esta palabra, hermano. Permite que la palabra alimente tu espíritu, alimente tu alma, hermano. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, hermano. Necesitamos ser alimentados por la palabra de Dios. Esto creo que voy a hablarlo la siguiente semana, hermano, acerca del poder que tiene la palabra de Dios, hermano, para alimentarnos a nosotros. Dios quiere que nos alimentemos, hermano. A veces nosotros andamos bien, pero bien, ¿verdad? Fornidos físicamente, pero espiritualmente, hermano, estamos debilitados, estamos enfermos, estamos raquíticos. Necesitamos el alimento de la palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Si no, dice que de día y de noche meditarás. Y me está hablando, hermano, de todos los días. Si yo te hago una pregunta a ti, hermano, ¿cuántas veces al día lees la palabra de Dios? Ya sé cuál es tu respuesta.
¿Mm? Si te hago una pregunta, ¿cuántas veces tú lees a la semana? Ya sé cuál es, me imagino cuál es tu respuesta, hermano. Porque si nosotros estuviéramos leyendo y meditando la palabra de Dios, hermano, ¿sabes qué es lo que saldría de nuestra boca? Palabras de bendición, saldrían palabras de esperanza, saldrían palabras de fe, hermano, no negativismo, no temores, hermano, no, porque la fe viene por el oír, serían palabras de fe. Y eso es lo que Dios quiere hacer, hermano. Dios quiere transformarnos. En una ocasión el Señor Jesucristo, alguien le dijo: Señor, aumentanos la fe. Si queremos tener fe nosotros, hermano, debemos de leer y meditar la palabra del Señor. Dice, nunca se apartará de tu boca. Dice, nunca, nunca, nunca se apartará esta boca. Nunca, siempre debemos hablar la palabra de Dios. Dice, sino que de día. Pero solamente eso sucederá cuando nosotros leemos y meditemos en la palabra de Dios. Y luego viene el segundo paso, el tercer paso, dice de que para que guardes y hagas. Eso voy a hablarlo después, no quiero entretenerme. Conforme, dice, a todo lo que en él está escrito. Y aquí viene el punto, hermano, el punto principal. Entonces, cuando nosotros, hermanos, nosotros leemos, meditamos la palabra de Dios, cuando nosotros, hermanos, ponemos toda esa atención a la palabra de Dios, dice, entonces, dice, y solo entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es palabra de Dios, hermano. Es promesa de Dios. Toda dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, hermano. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, hermano. Cuando Él dice algo, Él lo cumple. Pero Él aquí solamente nos pide que nosotros leemos, meditemos la palabra de Dios, la pongamos. Entonces, hermano, nuestros caminos van a ser prosperados, hermano. Cada cosa que nosotros emprendamos van a ser prosperados. Eso es palabra de Dios y se cumple, hermano. A veces nosotros nos quejamos y decimos, pero ¿por qué no prospero? ¿Por qué no aquello? Pone en práctica la palabra de Dios. Lee y medita en ella, hermano. Dios nos está dando una pauta de cómo nosotros ser prosperados, hermano. Por eso es que después vienen con cuentos, hermano. Quieres prosperar, hermano. Siembra aquí, siembra allá, siembra en este lado, siembra en este otro lado, siembra en este otro lado. Sí, pero no estás prestando atención a la palabra de Dios. Y por más que siembres acá y por más que siembres allá, no vas a prosperar. Es como si quisieras prosperar también y haces una cosa, la otra. Por eso aquí el Señor Jesucristo, el profeta reprendió a Saúl y le dijo, porque mejor es prestar atención que los miles sacrificios. Por más que hagas esto, aquello, aquella, no vas a prosperar. Al contrario. Leemos y meditemos en la palabra de Dios, hermano. Ella nos va a guiar, ella nos va a enseñar y ella nos va a prosperar, porque aquí lo dice. Aleluya, aleluya. Porque entonces harás prosperar tu camino y entonces te saldrá bien. El verso 9 dice, hermano, pero es que está difícil. Por eso Él nos manda y nos dice, mira que te mando. Es un mandamiento. Él no nos deja a nosotros, hermano, a nuestro criterio y a nuestra voluntad. Él nos manda. ¿Por qué, hermano? Porque si nosotros esperamos que la palabra misma de Dios se nos revele a nuestras vidas, si nosotros escudriñarla, si nosotros leerla y meditar, hermano, no va a suceder. No va a suceder. Debe haber, hermano, un esfuerzo voluntario. Alguien dijo por ahí en una ocasión, es que yo no siento orar. Por supuesto, nunca vas a sentir orar. Y si tú esperas sentir orar, hermano, nunca vas a orar.
Es que yo no siento congregarme, hermano. Si es que nunca lo vas a sentir, tienes que tomar una decisión y decir: no, este es el día que hizo el Señor. Por tanto, yo decidiré ir a congregarme y me alegraré y me gozaré en Dios. Lo único que le pidió Dios para él cumplir esa promesa, hermano, fue que se esfuerce. Dios está viendo si verdaderamente te estás esforzando o estás siendo negligente. En la negligencia jamás Dios nos va a prosperar. Él dice que las manos diligentes Dios la prosperará, pero al perezoso le vendrá su pobreza como hombre armado. Dios siempre va a bendecir la diligencia. Dios siempre va a bendecir el esfuerzo, la milla extra. Ahí es donde Dios se glorifica y ahí es donde Dios se va a glorificar, querido hermano, querida hermana. Recibe el consejo, recibe la palabra de Dios, hermano. Esforcémonos. Esforcémonos por leer, por meditar la palabra de Dios. Esforcémonos por ponerla por obra, hermano. Es cierto, el consejo de la palabra de Dios, hermano, a veces se va en contra de nuestra naturaleza. Pero para eso Dios nos dio a nosotros de su Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ayuda, dice, en nuestras debilidades. Debemos de confiar en que el Espíritu Santo nos va a ayudar, hermano. Que cuando nosotros leamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a fortalecer. El Espíritu Santo nos va a dar esa sabiduría. El Espíritu Santo nos va a dar ese entendimiento, esa prudencia para hacer las cosas y ser prosperados. Aleluya. Aleluya. Esfuérzate, dice, y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Lo único que Dios nos pide, hermano, es que nos esforcemos. No esperemos tener la prudencia, el conocimiento y la sabiduría de Dios, la prosperidad y las bendiciones, si nosotros no estamos moviendo ni una uña, hermano. Por eso es que Moisés, cuando dio los mandamientos, él dijo: si procurares hacer estas cosas. Él no dijo si las haces al pie de la letra. Dios sabía, hermano, que nadie puede cumplir los mandamientos y las leyes de Dios. Dios sabe que nadie puede cumplirlo así a la letra. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, no hubo nadie. El único que cumplió a cabalidad la jota y la tilde y todas esas cosas fue el Señor Jesucristo, hermano. Pero de ahí nadie más. Y Dios sabía. Por eso Él nos dice y nos manda a nosotros: si procuras, si por lo menos haces algo, prepara tu tiempo y dice: Señor, voy a meditar, voy a leer la palabra de Dios, por lo menos voy a empezar con unos 5 o 10 minutos al día. La palabra de Dios es nuestra vida, hermano. Quiero terminar con este versículo bíblico. Y antes voy a leerte el versículo 5 y el versículo 7. Mira lo que dice, hermano. Mira, y mira otra de las promesas que Dios nos da, hermano, cuando nosotros leemos. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. No hay nada, hermano, que se pare en contra tuya delante de ti. Cuando nosotros estamos en esa búsqueda, estamos en esa lectura, en esa meditación de la palabra de Dios, hermano, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré y no te desampararé. Mira esas promesas, hermano. Cuando nosotros leemos y meditamos la palabra de Dios, tenemos la garantía de que Dios está con nosotros, de que Dios está en nuestro, está alrededor nuestro, está con nosotros. Aleluya. El versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar, dice, de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, dice, no te apartes, hermano, que ni tus pensamientos, que ni tus ideas, que ni los deseos de otros, hermano, que a veces se van en contra de la palabra de Dios, hermano, no te apartes. No te apartes.
Por más que el deseo sea bueno de la otra persona, pero si se va en contra del mandamiento de la palabra de Dios, hermano, no lo hagas. Mantente sujeto al mandamiento y la palabra de Dios. Aquí lo está diciendo. No te apartes de ella a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado nuevamente, hermano, en todas las cosas que emprendas. El leer y meditar la palabra, poner por obra la palabra de Dios, hermano, prospera nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser, y en todas las cosas, dice la Escritura. No solamente alma, cuerpo y espíritu, sino que también con cosas materiales. Gloria a Dios. Salmo capítulo 1, en su versículo 13. Para concluir, hermano. Salmo capítulo 1, en su versículo 1 al 3. Y dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Oiga bien, bienaventurado el varón que no prestó atención a palabras, consejos de otros que se van en contra de la palabra de Dios. Bienaventurado. Usted decía, no importa que la idea, el pensamiento, el deseo sea aparentemente correcto, hermano. Si se va en contra de la palabra de Dios, hermano, no lo hagas. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dicen, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Dios quiere llevarnos al punto, hermano, que nosotros podamos deleitarnos en la palabra de Dios. Hermano, leer y meditar es un deleite, hermano. Es un deleite. El problema es que a veces, hermano, las circunstancias, a veces la carne no quiere hacerlo, hermano. Pero cuando nosotros empezamos a profundizarnos y a hacer un hábito, hermano, la palabra de Dios es un deleite. Es una hermosura, es deleitoso. Wow, hermano, cuando yo empiezo a leer y profundizar, hermano, es un deleite. Como yo la amo, hermano, y a veces me apoyo mi cabeza y gracias, Señor. Amo tu palabra. Y trato, hermano, en lo más que puedo hacer conforme a la palabra de Dios, porque he entendido este principio de que si me vuelvo hacedor de ella, hermano, entonces voy a ser prosperado. Pero sobre todo, hermano, ¿sabes por qué leo y medito la palabra de Dios, hermano? Porque veo la justicia divina de parte de Dios y me ayuda así de esta forma a ser yo justo con los demás también. Gloria al Señor. Sino que en la ley, dice, de Jehová está tu delicia, es un deleite, hermano. Y en su ley, dice nuevamente, medita de día y de noche. Oiga bien, hermano, no podemos meditar la palabra de Dios si no la leemos. Debemos de hacer un hábito, la lectura de la palabra de Dios. Y dice la Escritura, y aquí viene el beneficio, será como árbol plantado, dice, junto a corrientes de las aguas. Árboles verdes, hermanos, frondosos, no todos marchitos, no todos desanimados, no todos desalentados, no todos agrios, ¿verdad? ¿Qué creo? No, hermano, cuando nosotros leemos y meditamos la palabra del Señor, hermano, hay un verdor, hay vida, hay una sonrisa, hay alegría, hay palabras de esperanza, hay palabras de fe, hermano, hay palabras de virtud, hay gracia. Así nos compara, hermano, como esos árboles que están verdes a la orilla de las aguas. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, dice, que da su fruto en su tiempo. Que da su fruto en su tiempo, hermano. Mira, viene una templanza, un dominio propio a aquella persona. Alguien quiere venir a presionarte y no, tranquilo. Todo a su tiempo, my friend. Todo a su tiempo. ¿Ok? Porque el hombre es sabio, es prudente. Y él sabe que en su tiempo Dios hará el milagro. En su tiempo Dios derramará la lluvia temprana y la lluvia tardía. En su tiempo. No es en tus emociones, es en el tiempo de la palabra de Dios. Yo estoy confiando en mi Dios. Él lo va a hacer. Le comentaba a un hermano ayer precisamente, que tuve un sueño con mi primo, Eddie. Él es pastor allá en Bolivia.
primo amado, que lo amo mucho. Y tuve un sueño. Y estábamos en esta casa aquí que estoy construyendo. Y también los dos panoramas era allá en Villa del Mar, en Chacoleco, en Bolivia. Y mi primo, el pastor Eddie, me dice: primo, ¿por qué no acabas esto? ¿Por qué todavía no se ha acabado? Él me lo dice así, ¿no? De esa forma. A lo que yo le respondo con esta prudencia, con este respeto, con este amor, y le digo: porque Dios está obrando en mi vida con mi fe y mi paciencia. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y me mira mi primo, se sonríe y me dice: Dios lo va a hacer. Yo sé que Dios lo va a hacer. Yo he confiado, hermano. Yo confío en mi Dios. Y la Biblia dice que Dios lo hizo hermoso todo en su tiempo. Y Dios está trabajando, hermano. Estamos construyendo aquí. Está avanzando esto. Y no dude que Dios también va a hacer la capilla de Bolivia. Dios va a cumplir su propósito, su obra misionera. Dios lo está haciendo, hermano. Acabamos de mandar una ofrenda para la Navidad de los niños. Van a mandar fotos, se las voy a mostrar, hermano. Dios está bendiciendo la obra. Dios ha creído en nosotros. Dios está creyendo en ti, hermano. Y tú necesitas creer en Dios. Yo le he creído a Dios. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias, gracias. Esa fue mi respuesta. Le dije: primo, le dije, Dios está obrando con mi fe y mi paciencia. Porque Él es más paciente que yo. Aleluya. Pero no he perdido la esperanza y Dios lo va a hacer. Será como árbol plantado junto a corriente, que da su fruto, dice, en su tiempo. En su tiempo Dios lo va a hacer, hermano. En su tiempo Dios va a hacer la obra. En su tiempo Dios va a acabar aquí en esta casa. En su tiempo Dios va a hacer la obra misionera. La capilla, la iglesia va a establecerse en ese lugar. Dios me dio una visión y esa visión todavía yo sigo confiando. Ya llevamos 10, 15 años, hermano, pero seguimos trabajando en esa visión. Y he de ver, hermano, los milagros que Dios me mostró hace 15 años. Aleluya. Porque creo y confío que Dios es real y Dios es un Dios vivo. Aleluya, te doy gracias, papá. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, dicen. Y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Aquí el secreto de la bendición, hermano. Esfuérzate en leer y meditar la palabra de Dios. En prestar toda la atención a la palabra de Dios, hermano. Porque entonces la pondrás por obra y harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. Todo lo que emprendas, Dios lo va a bendecir. Palabra de Dios. Como dijo mi hermana, te alabamos, Señor. Hermano, oye la palabra. Se te está predicando la palabra de Dios. No es una palabra adulterada, es la palabra de Dios, hermano. En esta sesión no debes de perderte ningún mensaje, porque es la palabra de Dios, hermano. Gracias te damos, Padre. Gracias por tu bendita palabra, mi Dios. Bendigo a mis hermanos, Padre. Que tu palabra traiga ese milagro, esa sanidad, mi Dios, y esa prosperidad. Alma, mente, espíritu, cuerpo, Dios. Y cosas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Que Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga.